tema así muy visto y en nuestras redes. Recuerden que si se han perdido en algún live, pues, lo pueden ver completo en nuestro canal de YouTube como Guaira Producciones. Ahora vamos a hablar, como su nombre lo dice, ahí lo tenemos a todo lo que refiere preproducción, chicos. Entonces vamos a empezar. ¿Qué sería la preproducción? ¿Desde dónde iniciaríamos con la preproducción? A ver, Henry, tú que eres más del campo técnico, a ver, empieza a contarnos un poquito desde tu experiencia. Bueno, la preproducción sin duda es una etapa crucial dentro de cualquier proyecto porque ah, aquí se empieza a armar como la base de una casa, ¿no? Si se hace una mala preproducción, lo más probable es que el proyecto en cuanto al rodaje y futuros procesos se comprometa demasiado porque es en la etapa de preproducción donde tienes que alistar el guión, el presupuesto, el casting, el vestuario, saber las cosas que vas a necesitar, etcétera. Entonces, es una etapa crucial realmente y sobre todo que ya hay un tiempo en el cual estás inmerso, es decir, en la etapa de desarrollo que es la que le antecede, al menos estás un poquito más libre porque tan solo estás definiendo qué tan realizable es. Sin embargo, en la etapa de preproducción ya las cosas son medibles, son cuantificables. Es decir, oye, voy a hacer un guión. Ese guión se va a traducir en hojas, se va a traducir en desgloses, en impresiones, en copias, se va a traducir en todo eso. Quiero hacer un llamado de casting, igual se va a traducir en algo medible porque seguramente vas a tener que definir el perfil psicográfico de cada actor que va a ir participando para que esto sirva de herramienta al momento de elegir a esos actores, mejor dicho, y para que el actor también tenga una herramienta para poder armar su personaje. Pero ya son cosas medibles. Oye, necesito, no sé, pues alguna locación, igual. Ya es medible porque más o menos se avisoró en qué fecha se tiene que iniciar el rodaje. Todavía se va a definir igualmente en esta etapa de preproducción, pero ya no estamos hablando como que lo haremos el siguiente año o de aquí a 2 años. Ya estamos casi como a la vuelta de la esquina, en un mes, en 2 meses posiblemente. Claro, ya Ya se las está personas van trabajando. haciendo los contratos respectivos en cuanto a vestuario, comida. Ya es tangible, ya es medible, ya es observable, ya es debatible con todo el equipo. Entonces, eh, es una etapa preparativa, pero a diferencia de la del desarrollo, es medible una vez más. Sí, pero hay esa definición, hay a veces una pequeña ambigüedad porque algunos realizadores Ujú. consideran la preproducción desde la concepción de la idea, ¿no? Hay Ya. muchos realizadores que lo consideran desde ese punto, o sea, desde que te imaginas la idea de tu historia, Ujú, desde ahí, pero hay algunos que lo consideran esa parte, como tú lo mencionas, la ujú. parte del desarrollo de la historia, ¿no? Porque generalmente hay algunos que preproducción ya lo consideran desde el momento que empiezas a armar el proyecto. Entonces, según tu punto de vista, ¿cuál sería más válido para ti? ¿Que lo consideren o que se parte como desarrollo y el otro recién preproducción? Mm, También he estado acostumbrado por muchos años a que los procesos de una producción audiovisual eran tan solo tres, pre, Ujú. pro y post. Sin embargo, con una ponencia de una de las que considero yo mejores asistentes de dirección que hay, Ya. eh, me Hablando de ayudó a entender, claro, me ayudó a entender que en realidad una producción audiovisual se divide en cinco y desde ahí como que soy más acérrimo a esa idea. ya, Me entonces, parece mucho más coherente que es pues desarrollo, preproducción, producción, producción, postproducción producción y y distribución. distribución, ¿no? Exacto. Después de la explicación que me dio de su ponencia, mm, siento que es más coherente separarlo una etapa de desarrollo
y una etapa de preproducción como tal. Genial. Entonces creo que para mí también sería mucho mejor trabajarlo de esa forma porque sí hay una complicación en esa parte porque hay muchos realizadores que solo consideran lo que es la preproducción desde el momento que concibes la idea, ¿no? Entonces creo que sería mejor entonces arranquemos desde lo que es el desarrollo. ¿Te parece, Henry? Para todos ¿Ya? aquellos que quieren, ahí nos están viendo en el live, si tengan en alguna duda, sugerencia, consulta o algo que quieran añadir, chicos, nos escriben, nomás estamos nosotros gustosos de compartir la idea. Ahora vamos a hablar entonces de lo que es el desarrollo, desde la concepción de la idea que quieres realizar. Entonces, ¿cuál sería el proceso hasta llegar al guión, ¿no? Porque para armar y empezar a hacer la preproducción, la base de todo va a ser tu guión. Si es que no tienes el guión de tu historia, pues no vas a poder hacer lamentablemente una preproducción. Entonces, yo creo que entonces arrancaríamos con la parte del desarrollo de la historia, ¿no? Más o Sí, menos, sí. ajá, más o menos, ¿empiezas tú o empiezo yo a ver con esa parte del. No, normal, como Ya, quieras. empiezo yo. Y de ahí tú vas Ya, corrigiendo, sugiriendo, porque yo más me dedico a la actuación, pero me ya, gusta tener esa parte ya, y he está bien. estado inmerso. Así que chicos, desde mi punto de vista, cuando vamos con el desarrollo, entonces empieza desde el momento en que a ti, pum, se te prende el foquito, ¿no? Y tienes la idea, ¿no? Y yo quiero hacer esta historia, a mí me gustaría contar esta historia ya sea basada en hechos reales, algo que se te ocurrió, de repente, no sé, tuviste un sueño medio loco y dices, oh no, esto lo puedo hacer, o alguna experiencia que tú hayas pasado y quieres escribirlo, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, al menos para mí sería el punto de partida, la base de todo. Entonces, lo que yo he visto y lo que yo también he vivido al inicio es que generalmente tenemos esa idea y la mayoría creo que piensa que directamente de esa idea te vas a mandar directo a escribir el guión. Entonces, ahí cometes un grave error porque a la hora ya de escribir el guión, te vas a enfrentar con agujeros argumentales. Se te van a topar situaciones que no vas a poder sortear cuando estás ya escribiendo el guión. Porque como dice el guión, ya está ya con los textos, con los diálogos, muchas cosas. Entonces, si estás tratando de escribir de la historia que tienes en la cabeza directo al guión, te vas a encontrar muchísimas trabas y va a ser muy complicado para ti que puedas escribir un buen guión. Entonces, lo que yo he aprendido posteriormente, incluso con los talleres, es que una vez que tienes la historia, es primero que empieces escribiendo un boceto. ¿Y cómo es un boceto? Simplemente lo que tienes esa historia en tu cabeza, lo escribes tal y cual. No sé, no, por decir, ¿no? Juan se levantó tal día en la mañana, se levantó con hambre, así que se fue a buscar comida y así, tal como está en tu cabeza, escríbelo así, tal cual, sin texto, si es que hay alguna palabra clave que se te viene, escríbelo, ¿no? Salió y estaba yendo y pucha, casi un carro lo atropella, pasó tal cosa, tal, escríbelo así, tal cual está en tu cabeza. Una vez que tienes ya tu boceto, lo recomendable es que te relajes al menos un día, y lo vuelves a leer y luego recién pasas a la escaleta. Bueno, para mí eso me funciona. Pasas a la escaleta. En la escaleta lo que haces es que ya tienes tu historia más o menos de lo que tenías en la mente y pasas a la escaleta. En la escaleta lo que vas a hacer ya es armar el esqueleto, por así decirlo, ¿no? El esqueleto de la historia, que la historia ya no tenga tantos huecos argumentales, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a armar la historia nuevamente corrigiendo, ¿no? Juan se levantó, en la mañana, buscó su zapato, cosas que se te van ocurriendo. Y si tuviste por ahí algún hueco argumental, ya lo vas corrigiendo, vas sumando cosas, vas quitando cosas y ya tienes una escaleta, que es algo más definido, argumentalmente. Todavía no pueda que no tengas los diálogos, pero ya tienes una escaleta bastante realizado. Después de haber hecho tu escaleta,
Ahí es donde recién yo, al menos yo, después de haber hecho mi escaleta, recién me pongo a escribir el guión. Propiamente dicho, ¿no? Porque para escribir un guión también tienes que tener bastante cuidado con los diálogos, buscar los diálogos, las palabras claves, porque a veces a la hora de escribir se nos va la mente y escribimos mucho texto y al final no comunicamos nada. Entonces hay que ser bastante selectivo. Y hay una cosa que siempre en el cine funciona, que menos es más. Entonces, ser más conciso, preciso, las palabras que den el mensaje necesario, no le des mucha vuelta con palabras, ponle más acción a tus escenas, que las acciones hablen más que las palabras, ¿no? Y ahí recién empiezas a hacer tu guión, ¿no? Que el guión también tiene cierta estructura, ¿no? Bueno, al menos para mí es el primer proceso para escribir un guión. No sé, Henry, a ver, ahora tú coméntanos cuál es tu proceso, si el mío está bien o hay que sumarle algo, hay que quitarle algo. Ah, De hecho, que todo, digamos, los procesos que conocemos en cuanto a guión o ciertas cosas, surge porque se intenta optimizar los recursos de una producción audiovisual, ¿no? Que de hecho, la construcción de historias audiovisualmente también surgió de casualidad, porque inicialmente tan solo grababan ciertos fragmentos de diversas cosas, un perro caminando, un tren llegando, una mujer regando sus flores. Era así, porque apenas había aparecido la cámara. Sin embargo, en una de sus reproducciones secuenciales que estaban teniendo, se dieron cuenta que podían mm, potenciar el mensaje de un metraje cuando propiamente tenía una cierta secuencia. Cuando se dieron cuenta de esta situación, que la emoción en el espectador se podía profundizar mucho más, es donde ya adrede empezaron a construir historias, ¿no? Que vaya acompañado de estas secuencias que inviten al espectador a que sus emociones florezcan mucho más. Es ahí donde ya intencionalmente decían, oye, ¿saben qué? Esta persona está saliendo descuidadamente de su casa, pero lo voy a juntar con otro plano donde un carro está viniendo y que dentro del carro o que el carro está siendo conducido por una persona ebria. Nuevamente volvemos al plano donde la persona que está saliendo de su casa pues está muy distraída y de esa forma vamos o iban alimentando la atención de lo que el espectador va a visualizar, ¿no? Se va a asustar, le va a generar suspenso, terror, no sé. Lo mismo se hace con el guión como tal, ¿no? No nos surge toda la idea de golpe, pero sí que usualmente las personas tenemos una intención. ¿Qué quiero mostrar en esta historia? O me gustaría contar una historia, pero sobre qué, romance, me gustaría contar algo sobre guerra, me gustaría contar, no sé, algo sobre terror. ¿Qué es lo que quiero contar? Es decir, primero hay que definir el tema. Y ese tema o lo podremos elegir o en algún momento pues nos inspiraremos, ¿no? Ya sea por algo que vimos en la televisión, ya sea porque algo vimos en la calle, ya sea porque escuchamos una música, pero se tienen que dar lo primero es definir el tema, porque si no sé qué es lo que quiero contar, voy a hacer todo una pachamanca, por decirlo así, porque quiero que haya una historia de terror, pero le voy a meter romance, le voy a meter, no sé, guerra, como que tal vez no se entienda muy bien, ¿no? Entonces, primeramente, escoger el tema. Después de eso, hay que al menos planificar
de qué formas al espectador le voy a jugar con sus emociones. Porque si de frente me pongo a escribir, hay muchas cosas pues que no van a estar bien controladas. Tal vez al inicio le esté metiendo todo el punche, toda la emoción y para el final no deje nada. O tal vez deje que absolutamente todo se desenvuelva en el final y todo el inicio sea aburrido. Entonces, en una etapa inicial tenemos que definir varias cosas. ¿Cuál es el tema de la historia que quiero contar? ¿Cuál es su duración que va a tener? Porque una cosa es hacer un guión para una película y otra cosa es hacer un guión para un cortometraje, ¿no? O para un videoclip o lo que sea. Entonces, siempre hay que ir definiendo primeramente esos formatos para después recién aventurarnos a escribir un poquito más sobre nuestra historia. Una vez definido formato, tema, recién como que podemos aventurarnos a escribir el guión como tal. Sin embargo, esto, lo de la escritura del guión, no Ujú. es más que una metodología que te ayuda a optimizar los recursos, que sirve para optimizar los recursos. Porque hay directores que han grabado sin guión, tal vez porque era una película más de autor, tal vez porque no sabían escribir un guión, no lo sé. Pero el guión tan solo te sirve para exponer tu idea ante el resto, para que lo puedan leer y de alguna forma captar. También te sirve a ti mismo para siempre ir viendo ese mapa, esa ruta. Entonces, pero si digamos eres capo, eres hábil, tal vez no sea necesario que uses un guión. De hecho, hace poco con Mad Max, o la película Mad Max, la primera, Ya. se grabó sin guión, tan solo con storyboard. Habrá sido un martirio para el equipo técnico o para los actores, no sé, pero de que se grabó así, sin guión. Y el director en el transcurso iba diciendo, oye, ahora quiero que digas esto, quiero que digas lo otro, o en todo caso, la escena que vamos a grabar esta mañana es referente a esto, pero no tenían un guión exactamente como para decir, oye, esto voy a estudiar y lo voy a grabar. No era tanto así. Pero tenemos también a otros directores que son mucho más metódicos por este lado y quieren que todo esté al pie del guión. Entonces, hay diversas estrategias. En lo personal, a mí me convence más el hecho de tener un guión como tal, porque a mí me ayuda para no perderme y me ayuda también para contarle la propuesta al resto del equipo, ¿no? Ahora, en cuanto a guión, también hay algunas estrategias, por ejemplo, el one page, la escaleta, que son diversas metodologías. A mí en lo particular me ayuda también bastante la escaleta, como que optimizo el tiempo. Sin embargo, pudiera ser otro método, como por ejemplo el One Page. Sin embargo, con la escaleta, siento que es una de las más habituales, es una bastante usada, y yo a partir de ahí empiezo a desglosar. Se me hace más cómodo, ¿no? Una vez que veo que la escaleta, como mencionabas, Ujú. ya no tiene esos huecos argumentales como tal, recién me aventuro a escribir algo de guión, algo de diálogo, mejor dicho, ¿no? Porque si empiezo con los diálogos, pueda que más adelante diga, oye, esa escena creo que mejor no va, no calza muy bien, habré perdido tiempo escribiendo los diálogos. Entonces, mejor la escaleta que me da un vistazo general, ¿no? Es más panorámico. Ujú. En eso estoy de acuerdo contigo de que cada director pues tiene la estrategia y como tú lo dices al inicio, está toda la historia pues el cine así empieza, porque al inicio pues se grababan escenas cortas de lo que iba pasando, sin historia nada, pero posteriormente se va desarrollando y trabajando con el guión. Y actualmente casi el 95, el 98% de las personas pues o directores o realizadores que trabajan con el guión. Hay una que otra excepción, como tú lo mencionas, que trabajan sin guión, porque yo lo veo,
un poco más arriesgado, más complicado, te genera más problemas, al menos yo lo veo así, porque si no tienes un guión que es la base de todo lo que vas a necesitar, de lo que no vas a necesitar y cuáles van a ser tus locaciones o cuáles no van a ser tus locaciones, pues o sea, trabajar sin esa base, al menos para mí sería muy, muy complicado y peor aún, pues para todo el equipo con el que estaría trabajando, ¿no? Pero como siempre hay un pero, hay directores que sí trabajan de esa forma, les gusta trabajar de esa forma y se sienten más cómodos de esa forma. Obvio que todo el mundo no va a estar también pues con el guión y tampoco no es una regla obligatoria pues, ¿no? Pero como les digo, casi el 98, 99% de los directores trabajan con guión porque como les menciono, pues te da esa base para que tengas tú el control de toda tu producción o de tu historia, para que no te vayas por un camino ni lo otro. Pero siempre hay directores también que hay uno que otro director que les gusta trabajar de esa forma. Muy bien por ellos. Cada quien es libre de elegir el camino que más le convenga y donde se sienta más cómodo, ¿no? Pero si tú estás empezando, pues yo sí te recomiendo que al menos empieces haciendo un pequeño guión, porque como te digo, te va a dar la base para que tú puedas organizar todo e incluso sacar tu presupuesto, sacar lo que vas a necesitar y lo que no vas a necesitar. Entonces, ahí empezar a escribir el guión. Si no es necesariamente también que te sepas exactamente cómo se escribe un guión, ¿no? Porque ya el guión te piden para que tú puedas participar ya en concursos de financiamiento y cosas así. Pero si tú vas a empezar y vas a manejar el presupuesto desde tu bolsillo o con una empresa o algo así de manera individual, pues tu guión no tiene que estar necesariamente bien estructurado, pero si es que quieres aprender un poquito más, en estos tiempos ya tenemos la facilidad de que en el internet tenemos clases, tutoriales, al menos para tener y aprender un poco básico de lo que es la escritura de un guión, cosa que no había mucho antes, ¿no? Entonces, eso también ayuda bastante para que nosotros podamos empezar a escribir un guión. Para escritura de guión hay algunos programas que se pueden utilizar especializados en guión. Una de las más utilizadas es Celtix, que yo también utilizo y he utilizado también. Es muy intuitivo, muy fácil y sobre todo es gratuito. Ahorita está con su versión online, pero tú lo buscas en el navegador o en la versión anterior Celtex, que es para instalar, y también lo encuentras, ¿no? También después de eso Celtex tenemos el ABC guión, también tenemos ahí se me fue el nombre del otro. Este, Final Draft. Final Draft, también hay otro también se me fue. Hay bastantes programas, chicos. Word, Microsoft Y, Word. pucha, la más clásica, Word. Pues con el Word también puedes escribir tu guión, así que no hay ningún problema. Ese es lo básico para empezar, chicos. Muy bien, y ahora una vez que tenemos el guión, ¿cuál es la preproducción? Netamente dicho, ¿no? Ya, sí. eh, Pasa que, si bien es cierto, tenemos los 5 pasos de alguna forma definidos, pero que igual no se cumplen o no tienen por qué cumplirse a Exacto. cabalidad. En la preproducción, igual, ¿no? Depende un poco más del planeamiento que hayas hecho. Depende si estás trabajando tú solo o si estás trabajando con algún amigo que va a ser el productor o si te han contratado. Va a depender de muchos factores, ¿no? En regiones me parece que usualmente es uno mismo el que escribe su historia y uno mismo el que suele gestionar el resto Todo, de cosas, sí. ¿no? Entonces, partiendo desde este lado, lo primero que viene pues será intentar hallar al equipo que te va a acompañar, productor incluido. Pero incluso hasta lo de productor pudiera ser Desarrollas por... prescindible porque en regiones uno mismo es director y productor. Ujú.
ya que estamos hablando de una actividad que no está muy desarrollada en regiones. Entonces, como que conseguir a alguien que pueda mover hilos importantes como para financiar el proyecto, es un poco complejo. Entonces, a veces uno mismo incluso le hace de actor y productor. En cuanto a cámara o equipo, igual, muchas veces, si es para algo más local, por decirlo así, Ujú. algo más como probando, incluso hasta uno mismo le hace de cámara, llama a algún amigo que tal vez no sabe de sonido, pero lo llama para que haga sonido, para que le apoye, ¿no? Y si te cobra, a veces pues uno negocia, no sé, pues unas cervecitas, una comida o qué sé yo, ¿no? Claro. A veces suele ser así y obviamente eso es una piedra en el zapato porque por ese motivo es que a veces no despegan como debe ser, porque si el amigo que no tenía conocimientos en sonido le ha hecho de sonidista, lógicamente no ha dado el 100%, pues, ¿no? ¿Y cómo exigirle si no es sonidista? Lo mismo con el de fotografía, lo mismo con el de vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo pienso que en este caso de regiones, suponiendo que hemos apuntado a algo más como hobby, algo más como practicar, eh, después del guión, a veces, o en todo caso, no hay un orden exacto para llamar o a los actores, o al productor, o al equipo técnico, no hay un orden exacto. Es más como, depende uno qué cosas tiene a la mano como para ir coordinando, ¿no? Sin embargo, si se trata ya de un proyecto con miras a festivales o estrenos, y que tiene un buen financiamiento, ahí sí pues se tiene que partir desde los más elementales, ¿no? Como por ejemplo el productor como tal, que incluso hasta puede venir desde la etapa de desarrollo, el de fotografía también para que te dé algunas luces de si lo que tú estás queriendo proponer es realizable o no realizable, para que él mismo, el director de fotografía, también a ti te ayude a presupuestar. Con el productor van discutiendo cuánto de financiamiento se puede conseguir. Después de esos pasos, después de llamar a los jefes de área, por decir así, fotografía, sonido, productor, arte, recién llamas al resto de equipos, ¿no? Tal vez recién llamarás después a algún diseñador, a algún artista conceptual, tal vez después de eso recién llamarás a casting, y así. Pero si es algo más propio, no hay un orden exacto. Pero sí entendemos que vamos a estar dentro del margen de la preproducción, ¿no? Si tiene miras a algún festival y tiene buen financiamiento, lo usual es empezar por los jefes de área, productor, director de fotografía, sonidista, arte, y después de eso ya ir llamando al resto de personas, porque estos jefes de área van a ver la historia, van a decidir también qué tanto quieren contribuir, ya sea por estilo, por afición o qué sé yo, o incluso hasta por temas salariales, pero después de eso recién se va desglosando el resto de cosas. Como menciono, arte conceptual, casting, vestuario, prácticas o ensayos, mejor dicho, scouting. Ya, sí, pero ahí hay una cuestión que yo he observado y siempre he visto en lo que es en una realización regional, ya por Ya. así decirlo, Ujú. es que lamentablemente no hay preproducción. Y es serio, porque yo cuando he empezado nunca he hecho nada de preproducción. Simplemente tenías tu historia, eh, a duras penas a veces tu guión, y una vez que tenías tu guión, conseguías la cámara, tus amigos y decía, vamos a grabar, fa, y listo, así te lanzas. O sea, generalmente todas las producciones en regiones es así, lamentablemente. Y ahí está el problema, porque te lanzas así por así a la piscina, como quien dice, sin ver si hay agua o no hay agua, entonces te lanzas de lleno.
Y en parte no está mal, ¿no? Porque te estás aventurando a hacer un pero el problema es que te vas a topar con muchos problemas en el camino y tu video, tu cortometraje, tu película, pues va a tener problemas y consecuente a esto no va a salir bien. Por más que sea de presupuesto bajo, o sea, con tus recursos, yo creo que es muy necesario una buena preproducción, porque lo que te va a ayudar es que a desarrollar muy bien tu historia, a sentar las bases de tu historia, porque a veces nosotros al empezar sobre todo en un cortometraje, una película, lo que sea, a ver, ahí nos están dando corazoncitos. Mel Ersa, ¿no? Ahí está. Gracias por los Ya. corazoncitos. Ahí está. Cualquier cosa, nos escriben, chicos, si tienen alguna duda, ¿ya? Ya, entonces. Lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando no haces preproducción? De repente, dentro de tu historia, es que como somos muy soñadores, ponemos, no, mi historia va a ser impactante, va a ser algo diferente, dices, ¿no? Como lo estaba mencionando en el caso anterior, no, mío va a contar, pucha, de un accidente de auto donde, pucha, se revolcó 400 metros al abismo y, pucha, sobrevivió. Lo buscaron 2 días, no lo encontraron, el río lo arrastró de 1 kilómetro abajo y el pata sobrevivió increíble. Voy a contar esta historia. Ven, o sea, la historia está genial, está locazo, pero el problema es que los recursos para grabar estas escenas, o sea, eh, un auto que se desbarranca 400 kilómetros, o sea, y que el río lo lleve y esas cosas, o sea, grabar eso, ese es el problema. Entonces, en preproducción, cuando empiezas a hacer tu preproducción, generalmente siempre va a haber amigos, compañeros que les encanta el cine y se van a sumar a hacer contigo, a realizar el proyecto. Entonces, tú puedes, como jefe de área, jefe del proyecto, tú puedes designar estas cosas a tus compañeros, ¿no? Puedes designar, ya, tú me vas a hacer producción, a ver, tú eres más aficionado a la cámara, tú dominas más los encuadres, ya tú me haces, tú vas a ser mi director de cámara y así, al otro tú me vas a hacer de sonido, tú me vas a hacer vestuario, maquillaje, no sé, puedes reorganizarte. Eso es, yo lo veo un poco más ¿Dónde es la preproducción necesariamente? Entonces es en el desglose de la historia, ¿no? Tu guión o tu historia que ya lo tienes, vas a tener que desglosarlo. Desglosar lo que significa. Significa que vas a primero ver cuáles son tus recursos que vas a necesitar para ello. Uno de ellos es el vestuario para los actores, para los personajes. Cada actor, cada personaje, qué ropa va a utilizar, cuál es su forma de vestir, todo eso lo vas a ir desglosar de cada uno de los personajes, sus vestuarios. Después de eso lo que vas a hacer es desglosar lo que son los lugares donde vas a grabar toda tu historia, ¿no? Si lo vas a grabar solo en una casa, en la calle, en el campo, en un cerro, en un huaico, en un río, en un abismo, no sé, todos esos lo vas a desglosar. Ahí vas a necesitar el desglose de los escenarios. Y después de eso vas a desglosar los otros recursos que necesitas, ¿no? Como por ejemplo estaba mencionando, no sé, un auto, yo necesito un avión, yo necesito un tren, yo necesito un barco, no sé, todo lo que tú necesitas, animales de repente, no sé, de repente el personaje tiene una mascota en tu historia, entonces haces el desglose, necesito una mascota, ¿qué mascota tienes? No sé, de repente tú en tu historia has puesto no, es un niño rico millonario que su mascota es un león. Entonces, no sé, o sea, en tu historia puedes ponerlo, ¿no? Como dicen, el papel aguanta de todo. El problema es cuando empieces a rodar de dónde vas a sacar un león, ¿no? Para mascota del rico. Generalmente ahí van los problemas. Entonces, haces los desgloses, ahí va, recién, ahí vas a ponerte a pensar y tu historia va a pisar fondo, como quien dice, ¿no? Hay cosas que estabas alucinando que no van a encajar en tu presupuesto. ¿Por qué? Conseguir esta ropa me va a costar tanto. Algunas ropas lo puedo conseguir en la cachina, algunos lo puedo fabricar, algunas cosas lo puedo tener y así.
desglosando. Necesito un carro, mira, mi amigo me puede prestar para tal escena. Pucha, pero esto no lo voy a poder desbarrancar o no sé. Entonces vas pisando tu historia, entonces vas buscando formas de cómo solucionar. Entonces ahí es donde yo veo que tu historia recién empieza a tener forma. ¿Por qué? Porque ya vas a tener algo que sí vas a poder grabar y no vas a ser una historia que puede ser muy buena, pero que lamentablemente por los recursos con los que cuentas no se va a poder realizar, ¿no? Entonces, una vez que tienes ese desglose, ya tienes tu equipo, en lo particular ya es empezar a armar todo, ¿no? Como ya tienes tu desglose de las cosas que necesitas, empiezas a buscar. Me voy a la cachina, busco estas ropas, estos zapatos, esta chompa, este pantalón, no sé. Igual voy buscando cosas con locaciones, lo mismo. Necesito una casa o le llamo a mi amigo tal, vecino tal, vas buscando si te pueden facilitar, alquilar o lo que sea. Vas desglosando. Necesitas un cerro, un huaico, igual vas buscando, eso es lo que es el scouting, ¿no? Buscar los lugares y todo eso. Yo creo que ahí ya vas pisando más con tu historia y ya se va formando más tangible porque ya vas a ser consciente de lo que vas a necesitar. De repente la escena del cerro, pucha, el cerro más cercano a tu ciudad está como a 3 horas de viaje. Vas a necesitar movilidad. Entonces ya vas poniendo ahí los costos que te va a generar grabar esa escena. A veces de repente quieres grabar eso y pucha, no sé, ahorita estamos aquí en Huancayo, de repente yo quiero grabar, no sé, en el Nevado Guaitapallana, no sé, una escena, ¿no? Pucha, irme hasta allá, llegar hasta el Nevado y todo eso tiene un costo. Entonces de repente dentro de mi presupuesto no me va a alcanzar para hacer esa escena. Entonces ya vas pisando fondo y si no te alcanza, pues lamentablemente lo tachas. Psh, psh, esto no va, ya no va a ser en el Guaitapallana, ya me voy al cerrito y ahí nomás ya lo grabo. Pum, entonces, como que ya va tomando cosas un poco más serias tu historia. Para mí hasta lo que es el scouting estaría genial trabajarlo de esa forma porque vas pisando historias, porque inclusive había, por ejemplo, como experiencia, les cuento, ahí en Huamanga, este, así nos reunimos y dijimos, hay que grabar un corto chévere. Yo tengo una historia chévere lista para grabarlo, dijo, ya, genial. Nos reunimos la siguiente semana y ya lo necesario para grabar. Nos sentamos y resulta que su escena pucha, estaba genial, pero era una escena de un muerto que resucitaba en el cementerio, se levantaba ahí del nicho, de la tierra, incluso salía, ya, una cosa de locos, era una calavera que se movía. Y cuando empezamos a analizar y dijimos, ¿y cómo grabamos esta escena? Pucha, ahí era el problema, ¿no? Incluso había una escena donde la mamá del difunto soñaba y donde las puertas del cementerio que eran rejas se convertían en personas y lo perseguía y a su marido y cómo grabamos esto ahí donde todos pucha te quedamos y al final ese corto nunca se hizo por más que estaba buenazo la historia pero lamentablemente no se podía realizar eso. Ya, sí, efectivamente eso suele suceder. Mm, y es que por la inexperiencia que uno tiene, a veces no sabe cómo va a abordar ciertas problemáticas y o en todo caso a veces piensa que ciertas situaciones la va a poder solucionar fácilmente, pero es ahí donde necesita su equipo para que con el expertise de ello, o al menos con la ayuda de ellos, lo solucione como tal, porque una sola persona es muy complejo. Y cuando somos inexpertos, obviamente solemos cometer más errores de las que nos anticipamos, ¿no? Y a veces ya al momento de editarlas recién nos damos cuenta. Pero para eso el actor ya se fue, para eso ya me gasté algo de dinero, no sé. Entonces, de alguna manera es válido porque con esas experiencias vamos aprendiendo
Y es aquí donde menciono, ¿no? De que todas estas reglamentaciones, normativas o recomendaciones, dentro de todas las cosas que se usan en una producción audiovisual, no están hechas más que para optimizar los recursos, llámese tiempo, llámese dinero. Eh, la claqueta incluso sirve para eso. La claqueta no es como para simplemente hacer un 3 2 1 acción y ya está. La claqueta tiene una historia detrás, que incluso ni siquiera antes era blanco. Antes era más como una pizarra oscurita. Después ya vieron que podían optimizar su material, la convirtieron en blanco, la convirtieron en algo más, en algo más acrílico, y ya dependiendo del producto le fueron añadiendo algunas otras herramientas más, como por ejemplo el color checker. Entonces, cada cosa que se va usando se ha desarrollado a través del tiempo por una cuestión, que es básicamente optimizar el tiempo, optimizar el dinero como tal. El guión, como ya lo mencionaba Wilker, no es obligatorio que cumpla un formato. ¿Existe un formato? Sí. ¿Hay softwares que te ayudan a formatearlo de esta forma? Sí. Pero no es obligatorio, porque ni siquiera es obligatorio su uso, entonces tampoco es tan obligatorio su formato del guión como tal, ¿no? Pero esto también tiene una razón de ser, que a partir de ese formato se puede calcular con un poquito más de confiabilidad qué tanto va a durar mi historia, qué tanto voy a demorar en grabar esa historia, porque no es lo mismo que grabar un guión con un formato cualquiera que un guión con el formato realmente cinematográfico, ¿no? Entonces, cada cosita va teniendo su razón, incluso la escritura de guión, la estructura usual es pues la del camino del héroe, que alguien se enfrenta a un problema, pero hay más estructuras, hay muchas más. Lógicamente, a veces ni siquiera entiende de eso y solamente cree que la historia que está teniendo va a ser buena, pero al momento de grabarla se da cuenta, oye, acá la hice muy larga, acá está muy aburrido. Es que no ha pasado por diversos filtros como se recomienda hacer pasar a un guión, ¿no? Pero es normal, es parte del aprendizaje. Entonces, si alguna vez nosotros teníamos un guión y con eso nos fuimos, oye, ya vamos a grabar, y en el momento del momento nos damos cuenta que nos faltaban ciertas cosas, que tal cosa no se habían planeado, qué sé yo, bueno, eso es un ingrediente al menos para aprender a que nuestro siguiente proyecto no peque de esas cosas. Bueno, he ahí la importancia de la preproducción, porque si no, obviamente varios aspectos nos van a resultar algo mal, no nos van a resultar tan bien. ¿Qué tal? Y yo quiero que mi héroe se levante en una pequeña colina. ¿Dónde podemos grabar? No sé, vamos a Mayopampa, un recreo turístico acá en Huancayo, ¿no? Y de repente voy y no hay una pequeña colina para lo que yo quiero. Y es que previamente debía haber hecho scouting. Ya, ok, no hice scouting, fui a buscar, no hay, o en todo caso, encontré la pequeña colina, pero ahí la vaca está pues pastando, la vaca está echada, no sé. No la puedo mover porque no es mi territorio. Y eh, si tan solo quisiera moverla y de repente el dueño me ve, me puede acusar de cualquier cosa o puede que me diga, oye, ¿sabes qué? Ya si quieres graba, pero no muevas a mi vaca. Igual ya me malogró la cena. Entonces, he ahí la importancia de la preproducción. Ahora, la preproducción depende de proyecto a proyecto, porque si bien es cierto, tal vez en todas se pueda aproximadamente seguir los mismos pasos,
pero no todas van a tener una dificultad igual, ¿no? Puede que para un cortometraje sea más sencillo, puede, pero imagina si el cortometraje es tan complejo, porque no sé, tal vez hay saltos en el tiempo, hay salto en dimensiones, o qué sé yo, que hace que mi cortometraje sea demasiado complejo, tal vez hasta más que una película. Eso puede suceder. Y con esto respondemos a alguna pregunta que en clase siempre me hacen, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo me debe demorar un cortometraje en su grabación? ¿Cuánto tiempo me debe costar un corto, o mejor dicho, cuánto presupuesto me debe demandar un cortometraje? Y bueno, siempre le respondo lo mismo, no hay estándares, porque si mi cortometraje nada más lleva 20 personas, puede que ahí me gaste toda una plata, mientras que para una película tan solo use tal vez una o dos personas. Entonces, depende mucho, mucho de cómo es ese proyecto, ya sea cortometraje o película, para, para mi desglose general. Imagina que hacemos un cortometraje donde un personaje salte desde la época incaica, salte a la época republicana, al siglo pasado, a este siglo donde estamos, no sé, pues con cosas de Dina, y de aquí a un futuro de 10 años. Por más de que sea una sola persona, me puede demandar muchos días grabarla. ¿Por qué? Por el tema del vestuario, por el tema de sus tiempos, por el tema del clima. Entonces, depende mucho de cómo es el proyecto para su respectiva preproducción. Sí, a eso, añadiéndole, la preproducción es muy importante, como dice Henry, para optimizar los recursos y los tiempos, ¿no? Y no te topes también con muchos problemas. Y aparte de eso, lo que te ayuda también la preproducción es que saques un buen proyecto, realices un proyecto. Y otra cosa que también no lo consideran, no lo toman, es que una vez que tú estás ya con tu preproducción, no solo estás viendo el hecho de cómo vas a grabar, sino que en tu preproducción es necesario también que ya contemples cómo lo vas a distribuir. Porque no sé si se acordarán que, por ejemplo, ahora en estos tiempos, ¿no? Inclusive ahora con lo que es Marvel, DC, que están haciendo sus películas, ellos ni siquiera empiezan a firmar su película, pero ya tienen fecha de estreno para su película, ¿no? Por ejemplo, el 2028 se estrena Capitán América 4, no sé, ellos ya lo tienen programado. ¿Por qué? Porque ellos ya están trabajando con una preproducción muy anticipada. Ellos trabajan a un nivel un poco más, se podría decir, muy más extremo, ¿no? Pero dentro de nuestra preproducción en nuestro campo, que es en el cine regional, por así decirlo, que ya contamos con recursos muy limitados, también es optimizar una vez hecho nuestro cortometraje, nuestra película, dónde lo vamos a distribuir, dónde lo vamos a llevar, dónde lo vamos a presentar, dónde lo vamos a exhibir. Entonces, es eso también, en una preproducción al menos tienes que ya empezar a ver, o sea, estoy haciendo este proyecto, estoy haciendo esto, una vez terminado, ¿qué hago con este proyecto? No me lo voy a quedar en casa para verlo con mis amigos y mi familia, no, ese no es el objetivo, ¿no? Bueno, al menos que sea tu objetivo, pues, bacán, ¿no? Pero la mayoría buscamos que nuestros proyectos sean vistos en al menos un festival, no sé, de tratar de exhibirlo en salas o al menos proyectarlo en teatros o algún convenio con alguna institución, ¿no? Entonces, en preproducción al menos ya tienes que ver también, yo creo que es muy importante dónde vas a distribuir tu producto. Cosa que lamentablemente en la mayoría de los proyectos individuales o personales, como se podría decir, no lo ven, ¿no? Cosa que es muy distinto que proyectos que ya están participando, por decir, por los estímulos económicos de la DAFO, que sí ya tienen una mayor estructura desde el inicio, ¿no? No sé si quieres acotar algo ahí, Henry, tú.
De hecho, la distribución incluso hasta puede venir desde la etapa de desarrollo, ¿no? La película de La Chola Chabuca, eso ya estaba en los multicines, al menos el póster, antes incluso de que se inicie todo, ¿no? Pero era parte de su estrategia. Eh, entonces, por eso la etapa de desarrollo que antecede a la preproducción también es bastante importante porque vas viendo su viabilidad. En la etapa de preproducción, como mencionamos, es para ver ya tangiblemente o para desarrollarlo tangiblemente como tal, porque ya nos avisoramos a una fecha de producción como tal, ¿no? Entonces, sí, la distribución incluso se ve desde antes. Después, ¿sobre qué hablaste? En el desarrollo, claro, de lo que es la optimización, de lo que estábamos hablando, y eso, ¿no? Que una buena preproducción lo que te va a solucionar son problemas en el rodaje. Donde vas a tener más problemas va a ser en el rodaje. ¿Por qué? De repente tienes una escena en el Parque Constitución, por dices, ¿no? Es una escena donde el chico se encuentra con la chica en un día, no sé, normal. Te toca grabar esa escena y justo esa escena, o ese día, graniza y ya te malogró todo. Entonces, en preproducción vas a considerar esos factores climáticos que están fuera también de tu alcance, de tu control. Entonces, tú vas a ya tener días de rodaje y también días de recuperación de rodaje, ¿no? Porque puede pasar. No sé, como les estaba mencionando, ¿no? No sé, de repente tenías una escena que es muy importante que tenías que grabar, por decir, en la laguna de Paca, ¿no? Está haciendo, justo ese día van a ir a grabar allá y pucha, paro de transportistas, la carretera tomada, no hay pase, puede pasar, entonces ya te malograron todo, entonces hay cosas que están fuera de tu control, que pueden pasar en tu rodaje. Entonces, si tienes una preproducción muy buena, va a haber mayor control de eso. Ahora, también va a haber escenas de repente, si no tienes una buena preproducción, va a haber problemas con qué? Porque el vestuario, si no tienes una buena preproducción, pucha, para esta escena el actor tenía que estar con una camisa y vino con un polo. No, para esta escena el actor tenía que utilizar unas botas y vino con unas zapatillas. Entonces, todas esas cuestiones se resuelven en preproducción, ¿no? Si no, vas a tener muchos problemas en la producción, en el rodaje, prácticamente. Claro, sí, una preproducción es como un estudio de mercado, por decirlo así, ¿no? No te garantiza que vayas a tener éxito porque evidentemente hay ciertos problemas de los cuales no tienes el control, pero sí que minimiza mucho tus posibilidades de que algo falle, porque como menciono, el tema de hacer preproducción es para optimizar los recursos que hay. Para una película de autor, para festivales, por decirlo así, eso tal vez pueda quedar a un segundo plano, pero cuando ya se trata de inversionistas, algo más comercial, es muy poco probable que eso suceda, muy poco probable. Ah, hay una película, no me acuerdo dónde se grabó, pero en este caso el director quería sí o sí, o en todo caso, para ponerlos más al tanto, la historia era de un chico que participaba tanto de pequeño, digamos de sus 10 años, 9 años, hasta cuando tenía sus 18 años. Sin embargo, el director quería que sea el mismo actor el que lo interpretase. Él no quería un doble, alguien parecido, un primo que se asemeja, nada. Él quería que sea el mismo actor. Pasaron los 10 años, afortunadamente se pudo grabar nuevamente con la misma persona, con el mismo protagonista, ¿no?
Pero imaginen qué hubiera pasado si ya el niñito lo grabó a sus 10 años, pero a los 14 fallecía, o se iba a otro país, o que por A o B se desligaba completamente de la actuación, o que por A o B el director mismo, con él suceda algo que ya no pueda continuar con la película. Hubiera habido mucho dinero de por medio, eh, mal gastado, por decirlo así, o gastado en vano, porque ya no se hubiera continuado. Entonces, el riesgo de esa decisión era muy alta, pero es el costo que el director decidió correr. Afortunadamente no salió mal, pero sí que fue una larga espera. Y el equipo técnico tal vez ya no fue el mismo, o tal vez sí, pero habrán tenido en mente de que, oye, ya yo te cobro por la temporada donde el chiquito está pequeño y para cuando el pata crezca, yo te voy a cobrar otra temporada. O sea, no es como que me estás pagando ya por los dos. Te voy a cobrar esas temporadas, ¿no? De forma diferente. Entonces, en una preproducción se van viendo todos esos aspectos. Digamos, si nos vamos a otra cuestión, ¿no? Eh, si se acuerdan, en la Liga de la Justicia de Josh Whedon, Henry Cavill, mi tocayo, Superman en este caso, sus escenas salieron muy mal porque él no podía afeitarse. Es decir, él de por sí, en las primeras películas se afeitó, salió genial. Pero para la Liga de la Justicia como tal, él estaba con barba y no podía afeitarse por un tema de contrato con la película mm, Misión Imposible. Entonces, ah, lamentablemente no podían hacerlo de esa forma. A ver cómo va, Wilker. Ya. Ya, TikTok, ya. Ahora sí. ya, entonces Henry no podía afeitarse. Ese hecho de no afeitarse costó mucho dinero a la productora, porque lo tuvieron que rehacer. Esta parte de acá tuvieron que hacerle a Henry Cavill lampiño, aun cuando con un simple afeitador eso se solucionaba, ¿no? Pero ¿por qué no pudo? Por el contrato. Ahora, en la preproducción ellos habrán estado contra el tiempo también, por lo que dijeron, oye, ya lo resolvemos con efectos digitales antes de esperar a que él acabe su grabación en Misión Imposible. En preproducción habrán visto que era eso conveniente, tal vez por horarios de otros actores, de otras personas, de otros miembros del equipo técnico. Así hicieron toda una evaluación y dijeron, nos sale más barato afeitarlo en digital, en efectos digitales, que esperarle a que termine sus grabaciones. Pero si lo hubieran visto tal vez con un poquito más de antelación, se hubieran ahorrado ese tema, ¿no? Tal vez no le dieron un contrato muy amplio a Henry Cavill y por eso Henry Cavill aceptó hacerse crecer la barba, por decirlo así. Es que todos esos aspectos se ven desde, tal vez ni siquiera incluso desde la preproducción, sino hasta en la etapa de desarrollo. Otro ejemplo crucial es Avatar. Eh, ya las que se vienen haciendo después de la primera, ¿no? Del 2011 o 2009, creo. ¿Qué sucede? Que ya en este caso el director decidió, oye, ¿saben qué? Yo necesito grabar la 2 y la 3 casi consecutivamente, porque tal vez hay parajes similares, repetitivos, y prefiero ya avanzar con ambas películas. Porque si voy a esperar a una sola película, puede que para la tercera parte nos cueste un poquito más, ya que habrá que rehacer tales locaciones, tal set o a tales personajes, qué sé yo. En la preproducción
decidieron que era conveniente hacer obviamente todas las escenas de Avatar 2 y algunas escenas o varias escenas de Avatar 3. Tal vez con un fin de ahorrarse tiempo, dinero, no sé, pero eso lo vieron desde la preproducción. Lógicamente son ya estrategias que tal vez en el Perú y sobre todo en regiones demoremos muchos años en emprenderlas, pero son estrategias al fin y al cabo que se hacen en esta etapa. Sí, en el cine hay muchas estrategias, por ejemplo, El Señor de los Anillos se grabó de golpe las tres películas y así, ¿no? Pero ya son estrategias que se utilizan pues con presupuestos también altos, ¿no? Pero hablando de nuestra realidad, que es pues comparado con ellos, pues es presupuesto cero, inclusive negativo, pero como les digo, el preproducción nos ayuda muchísimo a planificar y optimizar todo, ¿no, chicos? Espero que lo consideren, espero que lo que hemos nosotros conversado y le hemos contado nuestra experiencia, nuestro punto de vista, les sea útil, puedan ya reconsiderar su historia y trabajarlo mucho mejor, porque lamentablemente en regiones pues no se considera, ¿no? La mayoría de las producciones en las que he estado, incluyéndome yo en mis inicios, pues nunca se hace preproducción, lamentablemente no se hace, es una etapa que no se considera y pues se lanza directo a hacer el cortometraje o la película, ¿no? Entonces, cosa que no se debería hacer así, sino al menos considerar. Como les digo, no es una regla también que tienen que cumplir sí o sí, pero ayuda muchísimo, como dice Henry, a optimizar nuestro tiempo y nuestros recursos. Ahora, si sabiendo y teniendo la información te arriesgas a hacerlo sin una preproducción, bueno, ya es tu decisión, ¿no? De repente eres, no sé, una persona que se siente más a gusto así, genial por ti. Y como te hemos dicho, en el cine no está nada escrito, no está nada parametrizado, cada director es libre de decidir qué camino tomar, pero nosotros te damos esta opción que es la más utilizada casi por el 99% de los directores, porque te ayuda a optimizar todo y que salga un buen producto, ¿no? Creo que por esta parte terminaremos el live este día y la siguiente estamos hablando así, chicos, así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes y si no viste algún live, síguenos en YouTube, que ahí estamos subiendo todos los live para que lo puedan ver tranquilamente. Y en la siguiente vamos a seguir hablando de ahora de producción, después vamos a hablar de edición, de distribución y en lo que es en el tema actoral también y vamos a estar tocando temas así, chicos. Así que síganos. Cuídense chicos, nos Cuídense, estamos chicos. viendo. Bye bye. Cuídense. Chao.